Pues si Buenas quiere noches a... empezamos, doctor Mauro. ¿Sí? Adelante. Bueno. Ujú. Hola, buenas noches a todos. Vamos es para nosotros un placer que esté nuevamente en en este curso de educación médica continua. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Hoy tenemos una ponencia bastante importante, que es la de reflexiones sobre la vacunación presente y futuro. Este es un simposio que va a ser va a ser coordinado por el doctor Antonio Luébano Velázquez. Es un infectólogo pediatra del antiguo hospital de, an- perdón, infectólogo pediatra del antiguo Hospital Civil de Guadalajara y es profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctor Toño, le cedo la palabra para que presente usted a los demás participantes en el simposio. Muchísimas gracias, doctor Mauro. Y antes que nada, agradecer a usted la coordinación justamente como coordinador del capítulo de Occidente y a todos los que se han agregado a esta charla, agradecer su tiempo. Y bueno, aunque no es el motivo. Recientemente falleció el papá de la doctora Mónica Reyes Berlanga y Ay, me gustaría por única ocasión no pedir el minuto, pero sí guardar unos segundos de silencio en honor a él y por el esfuerzo que seguramente la doctora Mónica está haciendo al seguir, pues como dicen, la vida continúa voy a guardar silencio unos minutitos y enseguida leo la agenda del día. Unos segundos. gracias tú. Bien, nuevamente muchas gracias a todos por unirse a esta charla que por demás es interesante y sobre todo por pues la calidad de los ponentes que tenemos el día de hoy. La agenda que vamos a desahogar el día de hoy está básicamente considerada por la principal participación por dos extraordinarios amigos y ponentes, la doctora Mónica Reyes Berlanga. Ella va a tomar la palabra inicialmente. Posteriormente va a hablar el doctor Rafael Hernández Magaña, hablando de la cobertura de vacunación en México y otros países. También Rafa va a tocar el impacto de la pandemia. Se va a tratar el desafío de nuevas tecnologías en desarrollo de vacunas también por el doctor Rafael Hernández Magaña. La doctora Mónica nos hablará sin duda de un tema por demás interesante, un capítulo al respecto de las nuevas vacunas o vacunas en estudio y también pues las vacunas que se ven que es necesario que las tengamos. Y por último, pues prácticamente a mí me tocará hacer intervención con algunas preguntas y bueno, las conclusiones sé que las van a ir dando cada uno de ellos al respecto de de la comunicación. La doctora Mónica Reyes Berlanga es infectóloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y es vicepresidenta actualmente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y para mí es un honor el poderla presentar y darle la palabra para que nos dé la primera parte como una introducción global al respecto de la vacunación. Adelante, Mónica, te dejamos el micrófono. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la invitación del doctor Mauro de la O. Les doy unas muy buenas noches a todo mundo y gracias por la presentación, Toño. Y bueno, saludo también a Rafa y a todos los que nos están acompañando durante esta noche. Espérame, como que se atoró, ya estaba todo listo aquí y Se ve muy bien, ¿eh? Si no puedes listo. ir pasando así la segunda, la tercera, se ve muy bien.
Perfecto. Bueno, nuevamente agradezco la invitación para estar con ustedes el día de hoy en un tema más que interesante que ya mencionó el doctor Luébanos. Me parece que no podemos hablar de vacuna si no recordamos la historia. Y bueno, quiero recordar a Edward Jenner. Como saben ustedes, es considerado el padre de la vacunología. De hecho, gracias a él y a su vacuna, que fue producto de sus observaciones de las lesiones en ganado del cowpox, fue como toma este antígeno y es el inicio de la vacuna de lo que será posteriormente también la vacuna de viruela, que es la única enfermedad infecciosa que ha sido erradicada de la faz de la tierra, ¿no? Él inoculó a un niño de 8 años con el smallpox, que son virus de la familia poxvirus. De hecho, ustedes saben ahora del problema también de monkeypox que tenemos a nivel mundial. Y bueno, los pediatras también estamos acostumbrados a ver otra enfermedad de niños que es de esta familia de virus, que es el molusco contagioso. También, como no mencionar a Louis Pasteur, que en 1885 inocula el virus de la rabia atenuado al niño Joseph Meister, salvándole la vida, ¿no? Le debemos a Louis Pasteur, bueno, la pasteurización, que de ahí viene el nombre de pasteurización, pero también le debemos a él el haber aislado el virus, haberlo cultivado y haberlo atenuado para lograr una vacuna de virus atenuados, que fue la primera vacuna para la rabia que estuvo disponible, ¿no? La vacuna de BCG, que fue descubierta por Albert Calmet y por Camille Guerin, y es el nombre que tiene hoy en día, que es la vacuna de BCG. Y esta vacuna de BCG fue descubierta en 1921 y la historia dice que se aplicó por primera vez a un recién nacido en Francia en 1921. Posteriormente, la vacunación masiva de tuberculosis pues empieza en 1947 por parte de la Cruz Roja danesa, y es hasta 1951 en donde se introduce al esquema nacional de vacunación de nuestro país. Entonces, bueno, estos antecedentes son siempre fundamentales mencionarlos cuando vamos a hablar de vacunas, porque a ellos les debemos lo que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, las vacunas efectivamente producen una simulación antigénica que asegura la producción de células de memoria, ¿no? Aquí viene la historia que me parece extraordinaria, porque es la base para la eliminación de la viruela, ¿no? Edward Jenner descubre esta vacuna, ya lo mencioné, en 1798 publica sus descubrimientos, y después, gracias al doctor Benjamin Waterhouse, en 1800 se atreve a vacunar a su hijo, a otros familiares contra la viruela, y esta vacuna contra la viruela es inicialmente aplicada en los Estados Unidos. El primer estado en 1855 en exigir que se vacune a todos los niños contra la viruela antes de ir a la escuela, pues es este estado de Massachusetts, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, bueno, a mí me tocó recibir la vacuna de viruela en mi niñez, y algunos de los que estamos aquí probablemente también la recibimos, ¿no? Y en 1980, gracias a esto, la Organización Mundial de la Salud es cuando declara la erradicación de la viruela en todo el mundo. Y bueno, antes de la vacuna de la viruela, pues esta enfermedad era una enfermedad infecciosa, una de las enfermedades infecciosas más mortal, y se menciona que en el siglo XX pues murieron aproximadamente 300 millones de personas por viruela, ¿no? Entonces, las vacunas pues representan uno de los avances más importantes en la ciencia y en la medicina, ayudando a todas las personas alrededor del mundo a la prevención de enfermedades infecciosas. Sin embargo, a pesar de todos los avances que vemos y a pesar de la distribución de vacunas a nivel mundial, se sabe que 500,000 niños nacidos en la Unión Europea no han recibido una sola dosis de vacuna de DPT durante su primer año de vida.
más de 300,000 casos de sarampión en la Unión Europea en los años recientes y bueno, saben del problema que hay de sarampión a nivel mundial y los casos incrementándose actualmente en los Estados Unidos. Y hay más de 20 millones de niños en el mundo que no cuentan con un esquema de vacuna adecuado para su edad. Y no se diga de la emergencia de vacunas, de la emergencia, perdón, de enfermedades infecciosas que tenemos alrededor del mundo, como ébola, como Zika, como malaria, y bueno, la más reciente que nos tocó también vivir por el SARS-CoV-2. Definitivamente, pues bueno, a mayor porcentaje de aplicación de vacunas, y en esta gráfica podemos ver desde el año 1980, cuando se empieza masivamente a vacunar contra Bordetella pertussis y contra sarampión, pues a mayor porcentaje, como se ve en la línea negra, a mayor porcentaje de alcance de vacunación, pues efectivamente disminuye la incidencia y prevalencia de estas dos enfermedades. Sin embargo, como mencioné, pues no son enfermedades que hemos erradicado y se sabe de brotes de Bordetella pertussis y de brotes de sarampión pues alrededor de todo el mundo, a pesar de tener ya décadas con la disponibilidad de estas vacunas. Hablar de vacunas es hablar de descubrimiento de vacunas, hablar de ensayos clínicos de vacunas, hablar del desarrollo de nuevas vacunas, de los beneficios que tienen las vacunas, de las características de las vacunas y también sobre todo de los procesos a grandes escalas. Me corregirán los que estén aquí si estamos actualmente produciendo alguna vacuna en México. Tengo entendido que ninguna. Entonces, pues prácticamente como país, pues estamos haciendo fila con todos los países productores de vacunas para poder comprar vacunas. Entonces, este proceso de escalar la producción y el envío de vacunas a todo el mundo, pues es algo también sumamente importante. La elaboración, la manufactura de las vacunas y posteriormente, pues bueno, la aprobación de estas vacunas por organismos mundiales o nacionales como la COFEPRIS en México, como la FDA en Estados Unidos y bueno, su parte también en la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Y como mencioné, pues también tomar en cuenta todos aquellos brotes que estamos teniendo a nivel mundial y es mencionar, por ejemplo, ébola, ¿no? Esta fotografía me encanta, habla de lo que ya mencioné, cómo en el siglo XVIII aparece por primera vez en 1796, pues empieza de manera exitosa la vacuna y es la base para la vacuna de la viruela. Para el siglo XIX aparecen las vacunas viva atenuada de la rabia por Louis Pasteur en 1885. En 1886, pues aparecen las vacunas muertas, por ejemplo, de cólera, de plaga, de tifoidea. Y para el siglo XX, comenzando el siglo XX, en el año 1900, pues aparecen los toxoides, el toxoide tetánico, el toxoide diftérico. Estos toxoides son inactivados, como por ejemplo con formaldehído, y pues también cambian la historia de nuestro mundo, ¿no? Luego vienen las primeras vacunas combinadas también para el año 1948, ¿no? Cuando combinan difteria, tosferina y tétanos. En los años 50, el doctor Sabin y el doctor Salk logran el cultivo del virus de la polio y pues bueno, sabemos que tenemos 2 vacunas disponibles. En México ya utilizamos solamente la Salk, como en otros países en donde se ha erradicado la polio, natural y obviamente pues bueno, en México ya no podíamos seguir usando la Sabin, que es de virus vivos atenuados porque causa polio postvacunal. Entonces los países como Estados Unidos también, que tiene más de una década que cambió a la vacuna Salk para usar la vacuna de polio de virus muertos y obviamente evitar que hubiera casos de polio postvacunal. Luego aparecen las vacunas de polisacáridos, que las más importantes es meningococo y neumococo. Luego aparecen las vacunas
de polisacáridos combinadas que las hicieron inmunogénicas en niños menores de 2 años, y menciono meningococo, la neumococo 13, y obviamente este cambio en conjugar los polisacáridos, que son polisacáridos conjugados, por ejemplo, con toxoide diftérico, pues nos dieron poder evitar vacunas en niños, poder evitar enfermedades infecciosas en niños menores de 12 años. Después aparece la primera vacuna recombinante en 1981, y para el año 2010 pues tenemos las nuevas vacunas terapéuticas, ¿no? En este caso, ahí se muestra en la diapositiva, pues la vacuna para prevenir, para tratar, el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, en el 2013, pues aparece una nueva tecnología que se llama vacunación reversa. Y la vacunación reversa, pues se la debemos a Francis Collins y a Craig Venter. Ellos en la vacunología inversa, que es una nueva técnica en el desarrollo de vacunas, y pues ya utilizan tecnologías computacionales para encontrar posibles dianas vacunales a partir de genomas de patógenos, ¿no? Craig Venter fue el primero en desarrollar el genoma completo de bacterias hasta con 3,000 pares de bases, y pues bueno, esta técnica está o va a transformar el diseño de vacunas, ¿no? Esto ha dado lugar a este descubrimiento, y bueno, esperamos que tengamos buenas noticias con esta nueva forma de hacer vacunas, ¿no? El desarrollo de vacunas es largo, es caro, tiene altos riesgos financieros. No cualquier laboratorio le entra a estos riesgos financieros. Y bueno, antes de COVID, pues sabíamos que tener una vacuna disponible para que sea distribuida en todo el mundo, pues tomaba más de 10 años y más de $1 billón el desarrollo de estas nuevas vacunas, ¿no? Una vacuna desde la fase que le llamamos preclínica hasta la fase 2 de desarrollo se estima que cuesta de 84 a 112 millones de dólares, ¿no? Obviamente, si nosotros vemos el costo que cuesta, el costo que tiene producir estas vacunas, pero lo relacionamos con los beneficios altos que pueda tener, y bueno, uno de los ejemplos más importantes es el desarrollo de la vacuna para Streptococcus pneumoniae, ¿no? Redujo en un 90% las enfermedades, los casos de enfermedad invasiva, bajó de 100 casos por cada 100,000 personas a 9 por cada 100,000 personas entre 1998 y 2015. Independientemente del costo que esto haya tenido, pues el beneficio fue demasiado alto para nosotros los seres humanos, y vale la pena por todas las empresas que desarrollan vacunas, pues poder pues meterle tanto dinero al desarrollo de vacunas, ¿no? Entonces ya mencioné que es un proceso complejo. El 50% de la producción inicial tiene que analizar en controles de calidad, y para que una vacuna se autorice, pues debe demostrar seguridad y también debe demostrar que sea una vacuna con eficacia. El que nosotros respondamos a una vacuna, pues depende de múltiples factores. Depende del tipo de vacuna, depende de la edad que tengamos y sobre todo del estatus inmunológico de cada uno de nosotros. Obviamente, la edad de recomendación de todas las vacunas pues está influenciada por el riesgo de enfermedades en dichas edades, también el riesgo de complicaciones, la respuesta inmunológica de la persona, y también pues una potencial interferencia de los anticuerpos de las IgGs, que son transmitidas de la mamá a su bebé de manera pasiva en este caso, ¿no? Quisiera decirles que las vacunas se dividen prácticamente en 2 categorías, ¿no? Las vivas y las no vivas. Y de las vivas, como mencioné, pues tenemos las vivas atenuadas, ¿no? Que un ejemplo clásico, pues es la BCG, otro ejemplo clásico es la Sabin de polio, y bueno, existe solamente una vacuna viva no atenuada, que es la de adenovirus oral. Y las otras vacunas, pues no vivas, son de bacterias o virus completos, son de fracciones, son inactivadas, son recombinantes, son por tecnología genética, se utilizan vectores virales, y obviamente dentro de las no vivas también incluimos el toxoide tetánico y el toxoide diftérico.
Y bueno, prácticamente todos los que estamos aquí, pues recibimos la vacuna de RNA, la gran mayoría de nosotros, o de DNA como una instrucción para generar antígenos, y fue la vacuna principalmente de Pfizer y de Moderna. Obviamente, el toxoide tectánico y diftérico requiere de dosis extras para mantener concentraciones de anticuerpos protectores. Yo espero que todos los que estamos oyendo esta plática, pues bueno, los que seamos entre los 20 y 59 años de edad, pues tengamos nuestra cartilla nacional de vacunación, en esta veamos todas las vacunas que tenemos que seguir recibiendo, y sobre todo la de toxoide tetánico, ¿no? Y bueno, también está la Cartilla Nacional de Salud para personas de 60 años y más, y espero que, bueno, para empezar por nosotros, tengamos nuestras cartillas y estemos al tanto de todas nuestras vacunas, ¿no? Las vacunas no conjugadas de polisacáridos, por ejemplo, no inducen memoria de células T, y al conjugarlas con una proteína, en este caso como el toxoide tetánico o diftérico, va a mejorar la efectividad, induciendo una respuesta mediada por linfocitos T. Y aquí miren, por ejemplo, es muy interesante cuando conjugan la vacuna de meningococo o la vacuna de neumococo, si es solamente los polisacáridos, las proteínas de meningococo o neumococo, pues no va a haber una respuesta adecuada dependiente de células T, y si se conjuga, entonces va a haber una buena respuesta de células T. También si se conjugan estas vacunas, pues van a inducir memoria, va a persistir la protección, va a haber efecto booster, va a haber también reducción de estar como portador asintomático de algún meningococo o algún neumococo, y también el conjugar estas vacunas obviamente nos da la capacidad de tener inmunidad de rebaño. Entonces, varias vacunas que estimulan ambas respuestas, tanto la mediada por células como la mediada por anticuerpos neutralizantes, pues pueden inducir inmunidad prolongada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la triple. En México está rubiola, sarampión, paperas. Alguna vez tuvimos disponible también con varicela. Los 4 agentes son virales de virus vivos atenuados. Entonces, la triple viral, pues es una vacuna de virus vivos atenuados, solamente la tenemos así disponible en México. Les menciono que alguna vez yo pongo vacunas en mi consultorio privado, y bueno, tuve la disponibilidad de tener la cuádruple junto con varicela, la cual no he vuelto a tener la suerte de tenerla. Sin embargo, a pesar de esta vacuna de la triple viral, pues bueno, seguimos teniendo sarampión, y de manera muy importante, como ustedes lo saben. Varicela y parotiditis dentro de esta cuádruple alcanzan una protección del 80 al 85% después de una sola dosis, pero no es así para la fracción de sarampión y rubiola, la cual puede después de la primera dosis alcanzar una protección entre el 5 o el 20%. Por lo que se recomienda siempre pues una segunda dosis de esta vacuna, ¿no? Aquí están las vacunas, por ejemplo, la única que les dije que es la única viva no atenuada es la de adenovirus. Esa vacuna solamente está disponible para el personal militar de los Estados Unidos. Y dentro de las vivas atenuadas podemos ver esta lista muy interesante, que fue la vacuna de smallpox, la BCG, la vacuna de dengue, la vacuna de ébola. Hay vacuna atenuada de influenza, de fiebre tifoidea, la que acabo de mencionar, triple o cuádruple viral, la vacuna de cólera, la de rotavirus, y también la vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, todas las vacunas no vivas que ya mencioné, la tecnología que se puede hacer para todas estas, ¿no? Sabemos de que las no vivas, pues es hepatitis A, hepatitis B, la de papiloma, la inactivada de polio, en fin, son varias las vacunas que podemos poner en esta clasificación que les sugiero de vacunas vivas y vacunas prácticamente no vivas. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de
una recombinante que es hepatitis B, la de cólera, la de papiloma, la de meningococo. Por ejemplo, también tenemos de organismos completos como la de tifoidea, la de cólera, la de pertusis, de influenza, de polio, que es la IPV, que es la parenteral, que es la SALC, ¿no? La de encefalitis japonesa. Entonces, bueno, todas estas vacunas que estoy mencionando son vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y que el método de producción pues es muy diverso de todas ellas, ¿no? Por ejemplo, de las vacunas de COVID, que es la que más reciente tenemos esta información, pues tenemos vacunas o había vacunas inactivadas. ¿Cuál era la desventaja de estas vacunas? Que era la Sinopharm, la Sinovac y la Covaxin. Estas vacunas tenían una eficacia alrededor del 60%, ajá, pero eran unas vacunas que, bueno, tenían, se podían preservar de manera mucho más fácil que la de Pfizer y que la de Moderna. La manufactura y la producción y el transporte de las mismas era mucho más accesible, pero bueno, no había una buena respuesta inmunológica y fueron vacunas que solamente estuvieron autorizadas para mayores de 18. Entonces, también de COVID hubo vacunas de virus inactivados, ¿no? Y bueno, las que son las más famosas, que es la de Pfizer, en donde la eficacia brinca hasta un 90% y la de Moderna brinca hasta un 94% en reducir la sintomatología secundaria por COVID. La ventaja de Pfizer y Moderna fue que fueron vacunas que ya pudimos utilizar en niños, que fueron altamente inmunogénicas, pero la gran desventaja de estas vacunas, y lo recordarán, pues es que la vacuna de Pfizer necesitaba estar congelada y el transporte a todo el mundo por BioNTech y Pfizer, que fueron quienes la produjeron, pues ocasionó retrasos y ocasionó pues problemas importantes, ¿no? En esta distribución de vacunas a nivel mundial. Y bueno, de la vacuna de COVID también tuvimos vacunas con vectores virales y fue la de AstraZeneca, que recientemente ustedes se habrán dado cuenta que ya no la va a producir, y la de Johnson y Johnson. Estas vacunas fueron con vectores virales, específicamente con adenovirus, y pues bueno, también tenían una eficacia alrededor del 70%, eran vacunas estables, pero también necesariamente necesitaban que nos siguiéramos poniendo vacunas continuamente para lograr una inmunidad adecuada. Y pues bueno, también solamente autorizadas en mayores de 18 años. Cuando nos pusieron la vacuna de COVID, pues hubo mucha, que si nos iban a robar el material genético, que si nos estaban metiendo, bueno, lo que sí quiero decir, lo que no está incluido en las vacunas de COVID no tienen conservadores como timerosal o mercurio o cualquier otro conservante, no tienen antibióticos, no tienen medicamentos ni terapias como ivermectina o cualquier otro medicamento, no se les permiten tejidos como células fetales abortadas, gelatina o cualquier material de cualquier animal, tampoco son bueno, las de RNA, Pfizer y Moderna, tampoco tienen proteínas alimentarias como huevos o producto de huevo o gluten, no tienen metales como el hierro, el níquel, el cobalto y otra cosa muy importante también, fueron vacunas sin látex. Entonces, de alguna manera, pues bueno, había mucha inquietud de qué nos iba a pasar con las vacunas, pero bueno, leyendo y viendo esta transparencia, pues nos damos cuenta que no tienen ningún componente que nos podría o que tenía a la gente tan inquieta con estas vacunas. Muchas gracias. Bien, sin duda un gran panorama que nos has dado, Mónica, con esta introducción. Obviamente hablaste ya de lo importante que son los desafíos de las nuevas vacunas y bueno, alguna pincelada nada más de algunas nuevas vacunas que ya con la nueva tecnología que viene.
Vamos a dar paso a la presentación de nuestro querido amigo Rafael Hernández Magaña. Rafa, pues también es muy conocido en el medio de la infectología, en Guanajuato, por supuesto, súper conocido, un buen amigo, y yo lo admiro por muchas cosas, pero en especial porque es muy entusiasta y a donde va seguramente tiene la presencia que debe de tener como todo infectólogo. Rafa es infectólogo pediatra, es egresado de la Universidad de Guanajuato y del Hospital Infantil de México, es infectólogo del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, infectólogo del Hospital Aranda de la Parra de León, es delegado estatal de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, también miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, capítulo León. Rafa, puedes compartir con toda libertad tu presentación y bueno, agradezco nuevamente a los asistentes que tenemos hasta este momento, 57. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la pueden hacer en el chat, yo le daré lectura. Y a su vez, pues bueno, Rafa, el tema que va a tratar es las coberturas de vacunación, tema por demás interesante y algo, también algo en general del impacto de la pandemia. Una vez que termine él, vamos a dar paso a preguntas, comentarios y sobre todo, pues bueno, amalgamar muy bien estas reflexiones que nos ha presentado hasta ahorita la doctora Mónica y algunas dudas que puedan surgir, sobre todo con las nuevas recomendaciones que hay para muchos de los esquemas de vacunación, no solo en los niños, sino también en los adultos. Si quieres, Rafa, la puedes compartir, nada más con compartir pantalla y la puedes subir. Te dejo el uso de la voz. A ver, Toño, oriéntame si se ve. Abajo dice. ¿No, verdad? Ahí está, Rafa, ya nomás ponle ahí En mero, la ahí parte de ponle, abajo en presentación. Ahí. ahí. Listo. ¿Ahí está Listo, completa? Rafa. Sí, Sí, Ok, ahí se ve muy, completa y te escuchamos muy bien. sí, muchas gracias, Toño, Adelante. y muchas, gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí esta noche. Voy a tratar de darme un poquito de velocidad aquí a la presentación por el tiempo que tenemos. Bueno, voy a hablar primeramente de coberturas de vacunación, ¿verdad? Voy a iniciar mi charla poniendo esta cartilla de vacunación, que es la que se iniciaba en la primera década de este siglo. ¿Verdad? En esta cartilla vemos que solo hay 3 vacunas que están incluidas en el esquema primario de vacunación, que es BCG, Sabin y pentavalente. ¿Y por qué la presento? Porque varios de las coberturas de vacunación se refieren a esquema completo de 3 dosis, esquema completo de 4 cuando se incluye la triple viral, esquema completo de 5 cuando ya se introduce en el 2008 la vacuna contra neumococo y rotavirus y de 6 con la de sarampión, ¿verdad? Entonces son los cambios que se hacen en el 2008, neumococo y rotavirus se integran. Y la primera década de este siglo, las metas programáticas de la vacunación pues eran mantener la erradicación de la polio, sostener la eliminación del sarampión, rubiola congénita y el tétano neonatal. Y de los indicadores que se tenían propuestos eran lograr la cobertura del 95% para cada vacuna individual y más del 90% para el esquema completo. Sin embargo, muchos de los metas de los indicadores no se estaban cumpliendo. Entonces, para eso, en el 2011, la Organización Mundial de la Salud lanza el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, ¿verdad? Este Plan de Acción Mundial se pretendía lograr la meta del 90% para la cobertura de todas las vacunas para el 2020 y que la mayoría de los niños no sufrieran de enfermedades prevenibles por vacunación. Dentro de los objetivos de este plan, pues como ya lo había comentado, era conseguir el mundo libre de poliomielitis, cumplir los objetivos mundiales y regionales de eliminación, que eran el sarampión, tétano neonatal, y la rubiola y rubiola congénita, ¿verdad? Y cumplir los objetivos de vacunación al 90%, reduciendo la mortalidad infantil y a lo vez desarrollar nuevas vacunas con tecnologías nuevas.
se tenía una proyección estadística de que cumpliendo esta meta se lograrían alrededor de 24 o 25 millones de muertes que se deberían evitar, sobre todo estimando que la vacuna de sarampión es una de las que principalmente estaba azotando los lugares de más bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar cómo al inicio de la segunda década, nos vamos a guiar un poquito con las encuestas nacional de salud y nutrición aquí en México, donde empezaban a comparar qué pasaba con los esquemas de vacunación de la primera década y la segunda década, si estaban completas las coberturas. Entonces, al inicio de este siglo, en el 2000, veíamos que para el primer año, solo el 26.5 contaba con una cobertura completa de vacunación en el primer año. Y del primero y segundo años cumplidos, un 50%. Para el 2006 subió casi al 80% la cobertura en el primer año y sobrepasó un poco los 80% para el segundo y el primer y segundo año. Sin embargo, en el 2012 empieza nuevamente la caída, ¿verdad? Las coberturas de vacunación a partir del 2012 fueron cayendo de forma gradual, ¿verdad? De tal forma que en el 2012 ya teníamos un 74% después de 78% y para el 2018, 19, casi el 20% de los esquemas completos. Esto es antes de la pandemia, ¿verdad? Eso no se lo podemos atribuir a la pandemia. De igual forma, en el primer año y segundo años cumplidos cayó de forma importante la cobertura de vacunación. Si vemos en el 2012 el desglose de las coberturas, vamos a ver que la BCG fue la única que logró sobrepasar los 90% de su cobertura, las demás estando en un nivel de riesgo, hepatitis B, neumococo, arriba del 80%, pero sin embargo rotavirus y pentavalente estaban en un nivel de alerta, ¿verdad? Con un esquema de cumplimiento de 3 dosis de un 64%, y de las 5 vacunas, un 50%. Vean cómo para el 2012 ya estaban muy bajas los esquemas completos. A ver, como que ya no corrió. Ok. Para los, vamos a ver que para el año de edad, para después del año de edad, la hepatitis B subió un poco, ¿verdad? La pentavalente permanecía aún muy baja y las demás estaban en zona de riesgo, con arriba del 50% de los esquemas completos. A los 6 años, las 2 dosis de sarampión sobrepasaban apenas el 50%, ¿verdad? Y en los adolescentes teníamos los esquemas de vacunación muy pobres, alrededor de 27% el esquema completo, un poquito elevado, y sarampión 38%, y las demás alrededor del 50%. Entonces, si comparamos esta encuesta del esquema de vacunación del 12 al 18, vemos como la primer dosis de la DPT de la triple cayó un porcentaje, la primer dosis del sarampión también cayó un poco, así como la segunda dosis del sarampión. En el 2018, para el año y a los 2 años, veíamos que solo la BCG cumplía arriba del 90%. Hepatitis B, 49, pentavalente 62, neumococo, rotavirus y sarampión muy bajas. Los esquemas completos, menos del 30%, igual para los 2 años, alrededor de 30%, un poquito más los esquemas de vacunación cumplidos. Entonces ya teníamos en riesgo los esquemas de vacunación, las coberturas estaban muy bajas. La vacuna DPT después de los 5 años lograba una cobertura de casi 80%, pero la vacuna de sarampión en 2 dosis no llegaba ni al 50% en el 2018 al 19. Si vemos esta gráfica a nivel global, vamos a ver cómo en las Américas pues se mantenía de forma aceptable entre el 70 y el 90% de las coberturas de las principales vacunas. Por ejemplo, en África, la vacuna de sarampión caía en menos del 30% y la vacuna de rotavirus también en menos de 50%. Si nos vamos, por ejemplo, a Asia, la vacuna de neumococo conjugada estaba en menos de 20% y la vacuna de rotavirus también muy baja, en menos del 30%. Para el occidente, la vacuna de hemófilos influenza, neumococo y rotavirus también demasiado bajas. Entonces, cuando ya se iba
completar el diseño de la vacunación para el 2020, se tenía que lanzar una nueva estrategia. Entonces la Organización Mundial de la Salud lanza la agenda de inmunización para el 2030, para que el 2030 se lograra que todos los niños estuvieran sin una vacuna faltante, ¿verdad? Pero para entonces, pues viene el surgimiento del impacto de la pandemia, que como saben todos, los recursos y toda la estrategias de investigación y de sector salud se dirigió hacia ella. Entonces, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF lanzan una alerta de vacunación donde mencionan que ya al inicio de la pandemia ya había un déficit de 14 millones de lactantes que no recibían una vacuna, o sea, antes del inicio de la pandemia, y que la mayoría se concentraba en África y 2/3 partes se concentraba en 10 países, sobre todo de bajos recursos y de medianos recursos. Y desgraciadamente, México nos encontrábamos en estos 10 países donde se encontraba las 2/3 partes de los más bien de la menor cobertura de los esquemas de vacunación. Al inicio de la pandemia, durante el primer año, se vio una alarmante caída en los esquemas de vacunación, ¿sí? Sobre todo preocupaba América Latina y el Caribe, donde había principal amenaza en Brasil, Bolivia, Haití y Venezuela. La causa de esta caída estrepitosa en las coberturas de vacunación, pues ya todos sabemos, ¿verdad? Fue la interrupción, los servicios de salud, de la cadena de suministros y los desvíos de recursos para combatir la pandemia. La renuencia de las personas a salir por el confinamiento, interrupciones en el transporte público, la dificultad económica porque no había trabajo, restricciones en la movilidad y el miedo al ser contagiado al entrar a una institución del sector salud. Entonces, para el 2022, la mayor caída ininterrumpida en la vacunación en los últimos 30 años ya se estaba presentando, donde se vaticinaba que las muertes prevenibles por vacunación, al ser interrumpidos los esquemas, iban a ser mayores que los producidos por la propia pandemia. O sea, el quitar los esquemas de vacunación, el no cumplirlos, iba a traer más muertes infantiles que la propia pandemia iba a traer, y de tal forma que así es, ¿verdad? Además, la pandemia nos trae como consecuencia el acelerado incremento de la desnutrición aguda grave, lo que asociado a las faltas de vacunas incrementa la mortalidad por sarampión, por neumonías y por diarrea. Además de empezar con brotes de poliomielitis sin sarampión en varios lugares, sobre todo en África y en Asia. De las consecuencias de la pandemia, vamos a ver que se tenía contemplado que bajara. Claro que iba a bajar la cobertura de vacunación, pero se pensaba que iba a tener una recuperación pronto, pero para el 2022 seguía la caída, ¿verdad? La DPT, que es considerada como una vacuna para monitorear las coberturas, cayó un 5% del 19 al 21. Esto dice, pues 5% no es tanto, pero estos son 25 millones que no recibió una o dos dosis de la vacuna. De estos 25 millones, 18 no recibió ninguna dosis de triple de la DPT, ¿verdad? Algunos sí lograron frenar la caída estrepitosa y llama la atención, por ejemplo, que países como Uganda y Pakistán sí lograron frenar esta caída. De otros esquemas de vacunación que empezaron a sufrir también una caída importante fue la vacuna de sarampión, donde cayó al 81% con falta de 24.7 millones de niños en la primera dosis y 14.7 millones de niños en la segunda dosis. La vacuna de polio se dejó de recibir la tercera dosis en 6.7 millones y la vacuna de VPH cayó hasta un 15% de cobertura con 3.5 millones que no recibieron los adolescentes. Si nos vamos a México, vamos a ver cuáles eran las coberturas en México para el 19 al 22, ¿verdad? Vamos a ver que en el 19 empezamos con una cobertura promedio nacional de 78%, al 20 cayó al 64.7%, en el 21 nuevamente se recupera a un 77.8%, que todavía estaba en rasgos de alarma, ¿verdad? Y en el 22 ya hay una recuperación a un nivel de riesgo, pero ya un poco menos acentuado, de 86.6%. De la única vacuna que lograba el objetivo de llegar a un 95% en el 2021 fue la vacuna de BCG, ¿verdad? La cual había caído en el 2020 hasta un menos de 30%.
se logró recuperar al siguiente año y el año del 22 se mantenía alrededor del 95%, ¿verdad? Al 2022 la mayoría de las vacunas estaban en un nivel de riesgo, pero ya sobrepasando el 80% y a nivel de promedio de 86.6%. Y si nos vamos a revisar, por ejemplo, en las demás edades, vamos a ver que en los niños de 1 año, todas estaban arriba del 80%, con una cobertura promedio de 84%. La segunda dosis de sarampión, que se cambió el esquema a partir de los nacidos del 2020, que se tenían que aplicar la segunda dosis a los 18 meses, se lograba muy poco, ¿verdad? 45% de los niños de 18 meses recibían la segunda dosis de sarampión. Y la difteria, tosferina, tétanos a los 4 años, menos del 80% en el 2022. Sin embargo, los de los 6 años para sarampión, rubiola y parotiditis lograba sobrepasar un poco los 82%. Si nos vamos a Jalisco, la tierra de mi estimado amigo Toño, vamos a ver que inicia en el 2022 con una cobertura promedio de 86.5, muy similar a la cobertura nacional, ¿verdad? En relación al promedio de ya el año cumplido, se mantiene en 91%, ¿verdad? Con 99% de cobertura de sarampión en la primera dosis al año de edad. Sin embargo, como a nivel nacional, también la vacuna de los 18 meses de sarampión no se cubría de forma adecuada, cayendo a 51% y recuperándose en la segunda dosis de los 6 años a los 83%, ¿verdad? En Guanajuato, vamos a ver cómo iniciamos el 2022 con una cobertura de 92.6%, la mayoría de las vacunas BCG, hexavalente, rotavirus y neumococo arriba del 90%. Para los niños de 1 año de edad cumplidos, todos sobrepasaban el 95%. Me llama la atención aquí que tienen a la hexavalente al 100%, ¿verdad? En los niños de 1 año de edad. La vacuna de sarampión a los 18 meses no se aplicaba, o sea, se aplicó a la mitad de los niños que debían vacunarse, y a los 6 años ya se recuperaba un 98.7% los que le tocaba la segunda dosis a los 6 años. Bueno, déjenme ver la hora para no sobrepasarme. Faltan 12. Voy a mencionar rápidamente los desafíos en algunas nuevas tecnologías, ¿verdad? Desarrollo de las vacunas. Como todos saben, la emergencia de COVID hizo que la vacuna de ARN mensajero rompiera todos los récords de velocidad en historia. Esta vacuna se produjo en 8 meses. La vacuna que era la que se había producido de forma más rápida era la de parotiditis en 4 años. Esta vacuna ya se utiliza desde los 80 para otras patologías infecciosas y cáncer, pero por el costo no se había logrado establecer bien la tecnología y se había delegado un poco. Actualmente se utiliza y se están estudiando múltiples aplicaciones para infecciones, patologías neurológicas y oncológicas, ¿verdad? Esta vacuna, al entrar el RNA mensajero envuelto en una membrana lipídica, va a estimular la producción de proteínas por los ribosomas y va a estimular la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿verdad? De una forma potente. La desventaja de esta vacuna es que la red de frío tiene que estar a ultra refrigeración, 70 grados, y el costo. Aunque ya están integrando genes de replicación al RNA mensajero para que se aplique una dosis menor y que se tenga una replicación en el sitio sin necesidad de inyectar una gran cantidad de RNA mensajero. Otras vacunas son los vectores virales, que utilizan vectores no emparentados y modificados. El más común es el adenovirus. Estos van a desarrollar una respuesta muy potente y duradera. Esto tiene la ventaja de que esquemas de múltiples dosis pueden llegarse a tener una forma adecuada de inmunidad con una sola dosis, y esto va a favorecer regiones poco accesibles o lugares donde se necesiten campañas masivas y emergencias sanitarias, ¿verdad? Entonces, hay 2 tipos de vectores, los que se pueden replicar dentro de la célula y van a estimular las células presentadoras de antígenos y a mostrar las proteínas del microorganismo, y las que no se replican y solo entran y liberan el material genético del microorganismo que queremos que se forme la respuesta inmunológica.
Bueno, las vacunas de nanopartículas es una alternativa a los virus vivos, tienen una eficacia y una estabilidad muy importante. Estas vacunas no requieren de red de frío y son nanoestructuras que se van a envolver en varias formulaciones, dependiendo de qué es lo que se busque, porque dependiendo de la formulación se pueden focalizar hacia dónde va el antígeno, hacia cierto tipo celular, hacia ciertos tejidos, o a estimular el sistema inmune, y van a tener una liberación controlada. Estas nanopartículas envueltas en estas formulaciones actúan también como adyuvantes, potenciando la respuesta inmunológica y dando una protección un poquito más fuerte, ¿verdad? Más enérgica. En estudio están vacunas de nanopartículas en parches por multipunción fina, vacunas nasales, orales, vacunas a la medida, según la genética de cada individuo, ¿verdad? Se está estudiando la predisposición a ciertas enfermedades infecciosas, y esas vacunas pueden ser en el futuro creadas a la medida. También se están viendo el monitorear la secuenciación de los patógenos zoonóticos para que cuando haya una emergencia epidemiológica por algún brote ya se tenga la secuenciación de ciertos virus que potencialmente puedan ser patógenos, y de realizar la creación de vacunas de forma rápida. Vacunas autopropagables que de las mismas especies se puedan propagar por medio de la superficie, por la piel, por por medio del pelaje, o transmisibles a través de infecciones que se estén transmitiendo entre ellos, y se estén transmitiendo la inmunidad. Vacunas integradas a alimentos, ya hay vacuna de polio que se está integrando el gen de la proteína hacia ciertos alimentos como el arroz para estar generando inmunidad, y las vacunas contra infecciones crónicas. ¿Sí? Y ya para terminar, solo quiero comentar la importancia de los adyuvantes, ¿verdad? Los adyuvantes se han estado actualizando de forma muy importante, son componentes esenciales que amplifican la respuesta inmune, sustancias que activan los receptores de reconocimiento, estimulan las células presentadoras de antígenos y facilitan que haya una liberación controlada. Cada vez son más innovadores y tienen una tecnología muy avanzada, ¿verdad? Muy eficaces, sobre todo en vacunas inactivadas y vacunas de subunidades. Con esto termino mi charla para que haya forma de unas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Sin duda, bueno, igual metiste el acelerador y como pueden ver cada uno de los asistentes, el tiempo cuando hablamos de vacunas se va rapidísimo. Hemos agotado 53 minutos y bueno, hay algunas preguntas, hay algunas felicitaciones, pero en el orden que llegaron, y agradeciendo también a quienes las hacen, la primera, igual doy la libertad para quien quiera contestar de los dos. El maestro Gabriel Cortés Gallo, que me da mucho gusto esté también presente, pregunta, ¿haber padecido sarampión confiere inmunidad permanente? Rafa, Mónica, adelante, tienen la palabra. Puede ser un sí, puede ser un no. Un sí, Ok, doctor. perfecto, Sí, perfecto. efectivamente, sí. Sin duda hay un enunciado que nosotros decimos, la vacunación previene, pero pues es mejor no padecerla por vacunación que padecerla por enfermedad, ¿no? Así Y es. seguramente pues lo que se evita. Hay una pregunta relacionada a esta que dice así, en Guanajuato tenemos ya un caso importado confirmado de sarampión. Dice, ¿a qué edad se aplica la primera dosis? Esta es una pregunta, una respuesta que puede ser muy amplia, pero igual les doy la palabra para que la quiera contestar y si no, ustedes me dicen y yo le entro al quite. Cuando digo de un brote se puede aplicar antes del año de edad, sin embargo, esa vacuna no cuenta para el esquema de vacunación, ¿verdad? De tal forma que por eso fue cambiado el esquema a que la segunda dosis se aplique a los 18 meses para lograr una inmunidad más temprana con el riesgo que hay de brotes de sarampión actualmente. Sí, bueno, Sí, recientemente llegó una pregunta que a qué se debió el cambio justamente a los 18 meses. La vacunación ya has contestado. Creo que es importante agregar, Mónica, no sé si quieras agregar algo de lo que significa el cerco sanitario y por qué la indicación de la vacunación en cierto número de cuadras que se hacen en el cerco sanitario. Esto es vital para poder entender por qué las medidas de salud pública.
Bueno, lo que tengo entendido también es que estaban viendo a nivel nacional que se estaba perdiendo la vacunación de sarampión a los 12 meses de edad y de alguna manera, bueno, se va para el 2026 a tener ya un esquema bajando la vacunación a los 18 meses de edad, lo que ya había mencionado Rafa con anterioridad. En caso de alguna epidemia, se puede vacunar a partir de los 6 meses de edad. Sin embargo, sabemos que los anticuerpos maternos pueden contrarrestar la respuesta a esta vacuna y el niño se tendrá que revacunar nuevamente al año de edad como si no se hubiera vacunado, pero puede ser desde los 6 meses de edad. Sí, el manejo importante probablemente hay que diferenciarlo. Cuando es un caso autóctono, se hace un cerco sanitario de 40 cuadras a la redonda e invariablemente Ah, ya. vacunan, independientemente del esquema de vacunación que tengan, vacunan a todos. De acuerdo a la edad que tengan, a partir de los 6, preferentemente a los 9 meses, se pone la primera dosis de sarampión, rubiola y paperas y se vuelve a revacunar al año de edad y luego ahora a los 18 meses. Esa dosis de los 9 meses es la dosis cero. Y al resto de la población que ya está por arriba de los 6 años de edad, se le pone la vacuna de sarampión rubiola, independientemente del antecedente de vacunación que tenga. Ese es para las medidas de contención y creo que esa parte va a ser importante darle seguimiento en Guanajuato porque es un caso importado, no es un caso autóctono. Sin embargo, los cercos sanitarios se hacen, el seguimiento también se hace y por lo pronto se vacuna a todos aquellos que estuvieron en contacto justamente con esta persona que fue el caso índice, por decirlo así. E incluso en el viaje que haya tenido, si es que lo tuvo previamente, como fue el ejemplo reciente de esos pacientes que venían de Hungría, ¿no? Bueno, viene otra pregunta, esta es también, espero, la opinión de ustedes. Pregunta el doctor, ¿qué opinión tienen de la reciente vacuna aprobada, la vacuna Patria? Sin Mm, comentarios. Pues es Bueno, una vacuna que tiene los antígenos iniciales y que pues puede estimular la inmunidad para quien no esté vacunado, pero pues no hay como ponernos un refuerzo de las variantes nuevas, ¿verdad? Sí, bueno, es una vacuna justamente ancestral, sin embargo, por ahí hay algunas opiniones y creo que de ahí viene la pregunta, es que quien no tenga o no se haya vacunado y no tenga acceso a ninguna otra vacuna disponible, pues bueno, como dicen, peor es nada. Sin embargo, lo único que pudiera garantizar es un poco de cobertura para los casos graves, pero pues está por verse. Definitivamente hay mucha tela de dónde cortar de esto. De hecho, yo tenía una pregunta para ambos expositores en el sentido de que ustedes identifican que hay una crisis en no querer vacunar a los niños contra COVID. Digo, en virtud de que solamente tenemos disponible en lo privado y con ciertas restricciones para la edad, la conservación y todo lo demás. Pero ¿creen ustedes que haya ya una renuencia a quererse vacunar contra COVID a los niños? Es una pregunta que me gustaría escuchar, Rafa y Mónica, su opinión. Pues mira, Rafa. perdón, cuando se introdujo las vacunas de Moderna y de Pfizer aquí a México, como que hubo una aceptación inicial y sí se lograron aplicar dosis de forma moderada, pero ya ahorita ya no aceptan la vacunación. Ya es muy raro que lleguen a pedirla y aún si se la sugerimos, ¿verdad? Ya como que sí empieza a haber un poco de renuencia. No sé tú qué has visto, Moni. Pues primero lo que me tocó ver es una falta o retraso en la distribución de la vacuna en medicina privada, que ya ves que nos permitieron en medicina privada poner la Pfizer y la Moderna. Primero nos llegó la Pfizer para a partir de los 5 años de edad y se retrasó mucho posteriormente, o sea, como que la gente la empezó a pedir y la verdad, con nuestro distribuidor aquí en Irapuato no tuvimos acceso a la vacuna pediátrica, o sea, cuando la estaban solicitando, ¿no? Prácticamente me parece que la distribución de la vacuna no fue adecuada y pues ahorita ya nadie nos la solicita. Muy bien. Hay otras dos preguntas, una que es en general.
Dice si la vacuna contra el cáncer se está aplicando, contra próstata, perdón, cáncer de próstata. Y la otra es, dice la vacuna contra dengue es efectiva y hasta qué edad. Hasta donde tengo entendido, la vacuna terapéutica para el cáncer de próstata en México todavía no se aplica, eh, pero desconozco si tengan ustedes alguna otra información. No. Creo que en México todavía no tenemos ninguna vacuna terapéutica para cáncer, pero ya hay mucho avance para vacuna terapéutica para cáncer de pulmón, para otros tipos de cánceres que ojalá pronto las tengamos disponibles en nuestro país. Y de hecho, cuando revisa uno las nuevas vacunas de RNA mensajero, prácticamente le están poniendo el 90% de desarrollo para prevención de cáncer en los diferentes tipos de cánceres que se presentan. Bueno, y la última pregunta para dar el compromiso de terminar a tiempo es, ¿la vacuna contra dengue es efectiva y hasta qué edad? En el Hay, país, bueno, tenemos la vacuna de Dengvaxia que Vaxia, tiene la ujú, limitante de que se tiene que aplicar a pacientes que que ya ya han les ha llegado. padecido Ajá, dengue y ujú. que, bueno, tenía una baja cobertura ante el dengue tipo 2, que es el que estaba en algún momento circulando más en el país. Actualmente hay una vacuna que protege contra los cuatro serotipos de Takeda, la cual ha demostrado que tiene una buena cobertura, una buena inmunogenicidad y bueno, en Brasil, que es donde tienen la mayor experiencia, hay algunas disminuciones en la inmunogenicidad para algunos de los serotipos, pero normalmente ha tenido una buena respuesta y pues esperemos que pronto la tengamos disponible en el país. Lo que hemos Y, escuchado en estos países que la tienen, pues ha sido que han tenido una buena respuesta y que no necesariamente se requiere aplicar en pacientes que ya hayan tenido la enfermedad y que probablemente para México la indicación, si la tenemos muy pronto, es que va a ser para zonas endémicas, de justamente tengamos problema de dengue. Y que ¿Y cuál bueno, es? ha cambiado drásticamente, ¿no? Porque ahora hay casos de dengue en localidades donde no había dengue, ¿no? Que esa es una parte también muy importante que tiene que ver con el cambio climático. Sí, adelante, Mónica. ¿Saben por qué la Dengvaxia no está disponible? Tiene meses ya sin estar disponible en México. Bueno, tiene ahí una cuestión de producción en virtud de que inicialmente se supone que la iba a introducir el gobierno para tenerla disponible en zonas justamente que fueran endémicas, pero al no tener una buena respuesta y tener esas limitantes, pues definitivamente, al igual que algunas otras vacunas, disminuye la producción y ya no se tiene disponible, Porque, esperando por que llegue la ejemplo, nueva ujú, vacuna. esa Ujú. sí la están solicitando en medicina privada, porque en Irapuato, por ejemplo, el año pasado tuvimos las dos primeras muertes en toda la historia del municipio de Irapuato de muerte por dengue en niños. Fue un niño de 7 años y un niño de 8 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, nunca habían estado solicitando la vacuna de dengue como ahorita, a diferencia de la de COVID que estábamos comentando, y pues prácticamente no está disponible en medicina privada la Dengvaxia. No, Ujú. y sabemos que hay una alerta epidemiológica en toda Latinoamérica justamente por el comportamiento del dengue, ¿no? Que esa parte me parece que pronto va a acelerar el que la tengamos en el país sin duda Ojalá. disponible. Bien, pues doctor Mauro, muchísimas gracias. Nos pasamos 4 minutos. Sin embargo, con el compromiso de terminar, agradecemos a cada uno de los asistentes. Las preguntas, por supuesto, que sin duda son por demás interesantes responderlas. Y a la vez, a ambos expositores, pues todo un panorama, como ya lo vieron ustedes. Y mi mensaje final sería, salvan las vacunas vidas, definitivamente, pero realmente lo que salva la vida es la vacunación. Las vacunas en el refrigerador, en el centro de salud, en el mejor hospital, de la mejor cadena privada, no sirven de nada si no son aplicadas. Y segundo, pues los promotores de la vacunación debemos de ser nosotros como Nosotros. médicos, todo el personal de salud. Sabemos que 9 de cada 10 vacunas son aplicadas por el personal de enfermería, una labor incansable la que hacen ellas. Y bueno, finalmente los datos que nos han dado
diría yo que contrastados contra los que había en el 2018, no vamos tan mal. Y si ustedes se fijan en el reportes epidemiológicos, lamentablemente hay algunas notificaciones de algunas enfermedades, pero vemos que se han abatido, por ejemplo, tétano neonatal, se ha abatido rubiola congénita, entre otras cosas, pero no debemos de bajar la guardia en tener esquemas de vacunación completos. Pues muchísimas gracias, le cedo la palabra al doctor Mauro para el cierre y muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Muchas gracias, doctor Luébano. Excelente simposio que acaban ustedes de desarrollar. Moni, Rafa, muchas gracias por su brillante participación. Hay algunos anuncios coloquiales, pero antes quisiera darle la palabra a nuestra vicepresidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, la doctora Leti Belmont. Leti, adelante. Hola, buenas noches, pues muchas gracias. Hola, Ha sido doctora, una buenas sesión noches. súper interesante ese paseo histórico que nos diste, doctora. Lucy, fue bastante compactado, una visión panorámica, ese tour histórico me pareció muy interesante. Y pues el doctor, que aquí es gran amigo del doctor Luébano, doctor Hernández, también nos han ilustrado, no son mis áreas de dominio y siempre tengo muchas dudas, entonces aprendo. Esta sesión fue suculenta, muy interesante, muchísimas gracias. Y pues nada más agradecer esta participación, un reconocimiento también a la federación, a la región que está coordinando el doctor Mauro, porque pues está plagado de muchos valores en la ciencia que queremos que sigan participando muy activamente a favor de contagiar esta pasión, como decía aquí la doctora Lucy desde el principio también, toda esa inquietud. Yo creo que hay muchos avances, hay muchos desafíos, hay muchos retos, pero pues con académicos como ustedes, pues podemos nosotros seguir avanzando. Felicidades y muchas gracias. La academia los necesita a todos. Felicidades. Muchas Gracias, 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 gracias Leti. doctora Leti y por guardamos en acompañarnos, doctora. Guadalajara ese cierre que hizo del Congreso con esa canción que nos deleitó. Muchísimas gracias. No, con todo Ok, gusto. muchas gracias, Leti. Unos anuncios parroquiales. No se les olvide nuestro Congreso Nacional para el 17 al 19 de octubre en la Ciudad de México. Y les manda muchos saludos el doctor Héctor Villanueva, nuestro presidente de la academia. Lamentablemente se disculpó por no estar con nosotros porque en ese momento va volando precisamente de la Ciudad de México a Chihuahua. Entonces les agradecemos su presencia y que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias, luego, Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Bye, Felicidades. Rafa, bye, Toño, bye, Adiós, adiós. Luis. Adiós, Adiós. Mauro. Adiós, bye. Adiós.